Entonces, y ya de ahí terminamos. Voy a ver si mañana comienzo a hacerle las cartas para la pasantía a cada quien personalizada para que entreguen y comiencen sus pasantías. Entonces, jóvenes, el contenido a tratar hoy son los tipos de fármacos, el uso de los fármacos, la técnica de organización de los productos, las características de la red de almacenamiento y el orden en los estantes, limpieza, técnica de higiene y seguridad. En la clase pasada hablamos sobre cómo debemos de almacenar los medicamentos, ¿verdad? La temperatura adecuada de almacenamiento de los medicamentos. Y eso lo hemos visto en las actividades, yo le puse esa práctica en las actividades. Y también hablamos un poquito de los tipos de medicamentos y los instrumentos que se utilizan tanto en el área de almacenamiento como en la farmacia. Yo le hablo a ustedes del termómetro y de que se debe registrar la temperatura, ¿verdad? En la farmacia, la entrada y salida. También le hablé de los hidrómetros, que el hidrómetro se utiliza para la humedad, para registrar los niveles de humedad que hay en el ambiente y que el nivel de humedad se mide en por ciento. También hablamos un poquito, ¿verdad?, sobre la temperatura. Yo les dije que hay medicamentos que a altas temperaturas se dañan. Le hablé de las diferentes temperaturas en las que se deben de almacenar los medicamentos. Hoy vamos a hablar un poquito, algo que se me olvidó resaltar en la clase pasada, es que los medicamentos, creo que yo se lo dije, sí, se deben de empacar o sea, se deben de guardar en sus empaques originales para que no se altere su composición. Entonces, y siempre mirar la fecha de vencimiento de los medicamentos eh, para así mantenerlo bien resguardado. Les hablé sobre los códigos que se les crean a los medicamentos, ¿verdad? Entonces, hoy continuamos con estos temas. Más adelante, si me recordando de alguna cosita, entonces se la iré mencionando. Entonces, ¿cómo se almacenan los medicamentos? Los medicamentos se almacenan según la clasificación de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, por el código ATC, anatómico, terapéutico y químico. Por ese código es que almacenamos los medicamentos. Ahí, enumerarlo aquí. Terapéutico, anatómico y químico, por eso el código. Entonces, según esa definición, los medicamentos los podemos organizar por su forma farmacéutica, en sólido, monomer sólido, líquido, gaseoso, semisólido. Entonces, ¿cómo lo almacenaríamos? Todo lo que son sólidos va junto con los sólidos, todo lo que son semisólidos con los semisólidos y así sucesivamente. Pues también lo podemos organizar por la vía de administración en oral, rectal, ¿verdad? Endovenoso. También se pueden almacenar, como vemos aquí en esta imagen, por los grupos terapéuticos: analgésicos, antiácidos, antiulcerosos, antialérgicos, antidiarreicos y laxantes, antiinfecciosos. Es decir, que eso sería una clasificación que lo pondríamos, como ustedes ven ahí, en esos diferentes estantes. Organizaremos todos los analgésicos, entonces lo ponemos en el estante con todos los analgésicos. Y así, miren cómo está el señor ahí organizando. Y así sucesivamente. Entonces, estos son los grupos terapéuticos. A ustedes en los diferentes
En una práctica yo le puse poner ejemplo de definir cada uno de los grupos terapéuticos y poner ejemplo de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, también, según la OMS, podemos clasificar los medicamentos en 6 grandes grupos. Los medicamentos que son orales, entonces lo pondríamos junto con los medicamentos que son orales. Los medicamentos inyectables también lo podríamos con los medicamentos que son inyectables. La solución de perfusión la pondríamos junta. Recuerden que las soluciones de perfusión son la solución salina, el Harla, la solución mixta, el mixto al 0.45, la destroza, son las soluciones de perfusión. Vacunas, entonces, e inmunoglobulinas y los sueros se pondrían también en un área específica. Los medicamentos de uso externo, como vamos a ir, los antisépticos también, lo organizaremos juntos. Y los desinfectantes, entonces, también se organizarían juntos en, en la farmacia, en el área de almacenamiento. Entonces, recordar que los medicamentos se utilizan para curar, detener, prevenir, ¿verdad?, enfermedades, aliviar los síntomas de una enfermedad o en muchas ocasiones también para diagnosticar, como vamos a ir, para diagnosticar las enfermedades. Entonces, ¿cómo organizaríamos los medicamentos? ¿Qué técnica utilizaríamos? Por ejemplo, para ponerlo en los tramos y en las vitrinas. Lo organizaríamos por la característica propia del medicamento, que es una técnica. Ejemplo, los jarabes, las emulsiones, con las emulsiones, las suspensiones, con las suspensiones. Las ampollas serían todas las ampollas juntas. Entonces, las tabletas juntas, las cápsulas juntas, ¿verdad? La grajea juntas. Recuerden que las tabletas vienen en caja, todo organizado. Un ejemplo, cada blister trae 10 tabletas. Entonces, un ejemplo, que pongan, qué sé yo, 5 blister en un, o 10, ¿verdad? 5 serían 5 por, vamos a ver, porque así que se organizan cada blister trae 10. Ajá, 50. Si son 10, son 100. Cada caja, regularmente las cajas vienen, una cajita trae 100 o hay muchas que traen 200 pastillas cada cajita. Porque recuerden que los blisters vienen de 10 regularmente. A menos que no sean muestras médicas, porque las muestras médicas a veces vienen de 5, vienen 2, y así sucesivamente. Dan que las muestras médicas siempre dan menos cantidad de medicamentos. Entonces, uno lo dejaría dentro de sus cajitas originales, ¿verdad? Para ponerlo en la farmacia. Entonces, mire, de acuerdo al número de personas también que permanecen en el sitio de almacenamiento. Ustedes saben que mientras más personas uno necesita más espacio para poderse mover libremente y para que haya un buen flujo en el almacén. Porque la diferencia en que una farmacia sea eficiente o no depende mucho de cómo se organiza el almacén y también cómo se organiza el personal, porque a veces tenemos mucha gente en una farmacia trabajando, entonces hay poco flujo, despachan poco, porque entonces a veces se entretienen o mucha gente a veces entorpece el trabajo porque no puede moverse libremente. Entonces, también vamos a organizar los medicamentos, ¿verdad?, por la forma de compra. Mientras más compra, ustedes saben que más espacio para almacenar se necesite, ¿de acuerdo? Y también ustedes saben que mientras más le compren a la farmacia, también más salida van a tener los medicamentos.
También por el número de insumos que tenga la farmacia. Saben que los insumos ocupan mucho espacio. Mientras más insumos vendan, porque la farmacia, un ejemplo, las farmacias que están cerca de los hospitales siempre venden muchos insumos. Venden pampe, venden gasa, venden bajante, venden suero, venden muchísimos insumos. Ellos siempre venden. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de farmacias necesitan mucho más espacios. Entonces, hay farmacias también que se dedican nada más a vender insumos, por ejemplo, Farmaconal. Tienen que en Farmaconal no venden medicamentos, Farmaconal, todo lo que se venden son insumos de salud. También, de acuerdo al crecimiento de la institución, mientras mayor crecimiento, más espacio de almacén se va a necesitar. Entonces, aquí yo les muestro una foto con, eso es, la mayoría de esos productos que ustedes ven ahí en esa foto son productos para farmacia, es decir, que son medicamentos, esos productos, perdón, van fuera del área de almacenamiento de los medicamentos, están fuera, porque son productos de parafarmacia. Recuérdense que los productos de parafarmacia nunca se almacenan juntos con los medicamentos, siempre se ponen lejos de los medicamentos, ¿de acuerdo? Eso siempre hay que tenerlo pendiente. Ustedes ven que las farmacias siempre venden bisutería, venden reloj, venden guillitos, fantasía, entonces ustedes lo ven siempre fuera, a este lado venden la farmacia. Y eso por fuera. Entonces aquí ustedes ven la clasificación que ya tienen, higiene del cuerpo, son jabones, eso que están allá atrás. Se ven allá atrás en la imagen, esos son jabones, porque se utilizan para la higiene higiene del cuerpo, higiene íntima. Aquí piel y cuerpo, todos esos son productos de parafarmacia, que no. Aquí también ustedes ven cepillos ahí dentales, como crema así para la cara. Eso parecen como enjuague bucal, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, pero ahí podemos notar que esos medicamentos, esos productos están muy bien organizaditos. Entonces, ¿qué características debe de tener el área de almacén? El área de almacén, para poder favorecer, ¿verdad?, el orden y para tener un buen trabajo y que los stocks, los anaqueles estén bien organizados, debe contar aproximadamente, como ustedes ven ahí, con 3 metros cuadrados de superficie de suelo por 1 metro cuadrado de superficie de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se necesita para tener una buena área de almacén en una farmacia. Aquí en esta imagen, ustedes ven lo que yo les comentaba ahorita, el espacio. ¿Para qué ese espacio? Para que las personas puedan fluir libremente. Y ustedes ven que también esa foto se ve borrosa, pero el área de almacén está bien iluminada y esos ductos que ustedes ven ahí son ductos de almacenamiento. Debe tener una buena área de almacenamiento. Esos ductos son de aire acondicionado para mantener el área bien aclimatada. Debe existir, ¿verdad?, abundante luz. Y esa luz, recuerden que no le puede dar directamente a los medicamentos, porque hay medicamentos que son fotosensibles. Y ustedes ven entonces los anaqueles, como se ven, bien organizaditos. Los anaqueles están bien organizaditos. Eso ahí, esa partecita lumínica, eso parece como una área de trabajo. Si te coge algún medicamento de aquí, entonces lo ubica ahí, lo empaqueta, lo revisa ahí en esa área de trabajo, ¿de acuerdo? Pero otra cosa es también, me olvidé mencionar, lo limpia que se ve esa área por donde fluyen las personas, porque a veces los almacenes la gente deja cajas, deja muchísimas cosas en el medio, a veces hasta basura.
Entonces, aquí vemos también la altura, ¿verdad? Eso yo lo mencioné en la clase pasada, pero la altura de los anaqueles debe ser no más de 2.5 metros a una distancia del suelo de 20 centímetros y separado de la pared a 60 centímetros. Y los estantes deben de ser de un material sólido, como dice ahí, sólido e incombustible. ¿Qué significa incombustible? Que no se queme, que no se queme. También las paredes y los muros deben de ser impermeables, sólidos y de fácil limpieza y sanitización. Y también resistente a la humedad y a las temperaturas. Los zócalos, la gente le dice zócalo a la parte de abajo de la loseta que le ponen como para la pared. Y eso también deben de estar bien limpios, sin polvo, porque eso a veces acumula mucho polvo. También los techos y cielos rasos del almacén deben de ser, como dice ahí, resistentes, uniformes y de fácil limpieza también. Deben de limpiarse fácil. Entonces, aquí yo le pongo a ustedes, según lo que hemos hablado, ¿qué me dice de ustedes? ¿Qué ven mal en esa foto? ¿Quién me dice? Nelly, dígame algo. Profe, Dígame, ahí se ven como unos Erimar, reflectores de unas luces. luces, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, Organización. La organización, ¿qué usted ve en la organización? que se ven que están como mal organizados. Están fuera y dentro. Ujú. Exacto. Bien. Porque se supone que el área de farmacia es ahí donde él está, ¿verdad? Es el área de farmacia ahí, donde él está. Entonces, miren atrás. Miren, por donde yo estoy señalando ahí. Él lo tiene pegado a la pared con palometas. ¿Lo ven? Que están pegados en la pared ahí con palometas. Sí, Los medicamentos no se pueden pegar a la pared porque la humedad que debieron en la diapositiva de adelante, que dice que deben de estar 60 centímetros de la pared, ¿verdad? Del suelo, miren, eso está muy cerca del suelo ahí. Del suelo ahí a 20 centímetros. Ahí pasa la que trapea y con el swap le da eso. Esa ahí sí se ve bien separado del suelo, pero ahí están pegados a la pared. Miren ahí con donde tiene también medicamento encima de como de ese gavetero viejo. Porque eso parece como un gavetero viejo, ¿eh? Entonces, otra cosa es que la persona que está ahí no está bien vestida. Tiene guantes, esos guantes están sucios. Se ven como sucios. Y la bata la tiene desabrochada. La bata la tiene desabrochada, no está bien abrochada. Y no le llega al tercio medio del muslo, se va mucho más para arriba. Porque la bata debe llegarle más o menos por ahí. Por el tercio medio del muslo. Recuerden que ustedes en su área de trabajo, en su farmacia, deben de utilizar batas. ¿Por qué la bata? Porque la bata los protege a ustedes de cualquier situación, cualquier medicamento que se le derrame. Bueno, entonces la bata también debe de estar bien limpia, bien limpia. Entonces, aquí también vemos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Los grupos de medicamentos orales, inyectados, soluciones de perfusión, vacunas, monoglobulina y suero, medicamentos de uso externo y desinfectantes. Ya eso lo vimos más adelante, o sea, anteriormente en el inicio de la videoconferencia. Entonces, aquí en esta imagen yo le muestro un croquis de cómo debe estar
organizado el almacén. Eso que ustedes ven ahí es la puerta de entrada al almacén, es el almacén de llegada. Entonces, ¿qué pasa? De aquí, ¡guap!, entra ahí al almacén de llegada. Los medicamentos se dejan ahí en el almacén de llegada. Se dejan en el almacén de llegada y entonces de ahí se van organizando, ¿verdad? En los diferentes anaqueles. En los diferentes anaqueles. Entonces, ¿cómo sería la lógica? Ya después que llegan ahí, uno lo lleva a la zona de trabajo y de la zona de trabajo entonces, donde van ubicados. Ustedes ven que ahí dice soluciones de perfusión, frigorífico. Ay Dios, los taperos, los medicamentos que van en frío, los inyectables, los estupefacientes son los medicamentos controlados, uso externo. Estos son los materiales gastables, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita de los insumos, medicamentos orales, caja vacía y almacén de salida. Un ejemplo, si yo estoy trabajando, yo trabajo aquí soy del almacén. Entonces, ¿qué yo hago? Yo aquí en la zona de trabajo ahí, yo busco, son horarios los medicamentos que me pidieron, de ahí lo llevo a la zona de trabajo, de ahí lo pongo de despacho, pues se recuerda que en el almacén deben de haber 2 personas. Entonces, el de despacho lo lleva al almacén de salida y de ahí cuando llega cualquier gente, entonces se le entrega. Una pregunta que me responda cualquiera. ¿Por qué nada más tiene una sola puerta el almacén? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice de ustedes? ¿Por qué solo tiene una puerta? No saben. Pero respondan, están ahí. No, no sé. Recuerden, tiene una sola puerta porque, señores, los medicamentos se le pegan a cualquiera en el bolsillo. Entonces, tiene una sola puerta porque si tú controlas el que entra y el que sale al almacén, es más fácil de tú tener un control de que no se pierda nada de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es más fácil. Te van a ver que los almacenes siempre nada más tienen una sola puerta de entrada y de salida para eso. Para tener mayor control de las personas que entran y salen, para que no se pueda perder nada. Porque así se mantienen los medicamentos bien resguardados. Este otro tipo de croquis, de cómo organizarlo, casi el mismo, pero que ustedes ven que los anaqueles se ponen, en vez de ponerse cerca de la pared, se ponen transversales. Entonces cambia el área de despacho, la zona de trabajo y el área de despacho se separan, las soluciones de profesiones que están de aquel lado se ponen por este lado, y los materiales, ¿verdad? En la caja vacía también, cambian de lugar. Entonces miren aquí cómo se ve bien organizadito, ¿verdad? Los medicamentos. Recuerden que siempre se deben de poner con las etiquetas hacia afuera y con la fecha de vencimiento, que se le vean la fecha de vencimiento. Porque eso le sirve a usted para usted. Y cuando te vaya, usted lo vea, mira, déjame ver si está vencido. Otra cosa es que, pero de eso yo le voy a hablar más adelante. Siempre se va a hacer lo que se llama rotación de las existencias. O sea, que los medicamentos que están próximos a vencer se deben de poner delante. O se deben de llevar a una farmacia, lo que hacen es que lo llevan a una área específica. En esa área se ponen ahí, entonces si se necesita cualquier medicamento, de eso se lleva ese despacho para que los medicamentos no se le venzan. Algo importantísimo del almacenamiento es que siempre los medicamentos hay que irle dando seguimiento a las condiciones de seguridad que tiene ese medicamento. Que no te vencido, ¿verdad? Que no te rota la caja, que no te rota el medicamento.
que no haya sido violado. Entonces, esas son parte de las funciones del almacenamiento. Entonces, también algo importantísimo es también mantener la higiene, tanto en el almacén como en la farmacia. Se debe mantener una imagen de higiene, pulcritud y seriedad dentro de la farmacia. Se debe de limpiar, la farmacia debe de limpiar antes de abrir o antes o después que se cierra la farmacia. ¿Por qué se debe de limpiar en ese horario? Para evitar uno estar dentro, encima de la persona uno limpiando, porque a veces es muy desagradable. O sea que la farmacia a veces son un poquito el espacio muy reducido, el espacio de despacho. Entonces, tú se imaginas una persona limpiando con los clientes ahí. La farmacia se debe de limpiar antes de abrir o después que uno cierra en la noche. También en la zona privada se debe de limpiar, ¿verdad? Con hipoclorito sódico. La farmacia se debe de limpiar todos los días, como yo dije, o antes de entrar o después que uno sale. Y se debe hacer un calendario para la limpieza, para uno hacer limpieza profunda. Se deben utilizar también desinfectantes que maten el pH de la bacteria, porque recuerden que a la farmacia va mucha gente y van con diferentes enfermedades. Entonces uno debe mantener esa farmacia bien limpia, bien higiénica, bien organizadita. Y otra cosita es la aromatización de la farmacia. Se deben mantener olores que sean agradables, suaves, ¿verdad? Que la farmacia no huela mucho a medicamentos, sino un olor. A veces hay dispensadores de olores que se ponen a la pared, que esos dispensadores cada media hora tienen una fragancia agradable, que se mezcla con el aire acondicionado y eso da un buen olor a la farmacia. Ya hablamos de la higiene, ¿verdad? Y la limpieza. Entonces vamos a mostrar otra diapositiva. Vamos a ver que estoy. Momentito. Estamos esperando a que cargue. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la conservación. Eso que ustedes ven a eso se llama conserva. Eso era en los tiempos antiguos. Un ejemplo, los alimentos se ponían, un ejemplo, el tamarindo lo ponían en azúcar y el azúcar ayudaba a que los medicamentos, que el tamarindo se mantuviera ahí. A veces eso duraba años y años, no se le pegaba ningún hongo ni nada. Un ejemplo, la carne antes se ponía en sal o en cera y eso se conservaba. Entonces, eso se llama conserva. La conserva duraban en el tiempo. Entonces, para uno mantener el anaquel en buen estado, uno debe de conservarlo. ¿De acuerdo?
Eso que ustedes ven ahí es un anaquel y eso es un estante. El anaquel es de aluminio. El anaquel es de aluminio. Y a veces esos anaqueles son muy frágiles, porque esas partecitas son de aluminio. El aluminio, cuando uno le pone muchas cosas, tiende a doblarse. Esa barrita que van ahí son de hierro. Solamente, pero después todo aluminio. Entonces, los anaqueles no se pueden cargar con muchas cosas. Ahora, uno debe de darle mantenimiento, pintarlo y las patas. Lo que más sufre de los anaqueles siempre son las patas, porque las que trapean a veces le van pasando el suape mojado y tú sabes que eso es hierro. El hierro, cuando se humedece, se corroe. Entonces, esto es un estante. Los estantes también se utilizan en la farmacia. Y los estantes a veces son de madera tratada, pero eso a veces, son estantes que vienen de fuera, eso no se puede pasar mucha agua, porque a veces se ponen un poquito, pierden la forma. Ya se lo vimos. Esto es en el área de almacén, que se debe de proteger de la exposición directa a los rayos ultravioleta, a los rayos del sol. De acuerdo, un ejemplo, se deben de pintar, si tienen ventanas, se deben de pintar la ventana para que el sol no entre en contacto con los medicamentos. Bueno, la temperatura también debe de mantenerse homogénea, por debajo de los 30, se ha aumentado más de los 30, ustedes saben que los medicamentos van a perder su propiedad. Y el ambiente, que no esté muy húmedo. Ven ahí, es un área para los insumos. Otra cosa importante es que quien trabaja, los farmacéuticos deben de conocer bien los medicamentos, el nombre, para qué se utilizan, cuáles son los efectos secundarios, la apariencia. Un ejemplo, la apariencia, porque si el medicamento tiene una apariencia que no es la que él extrae cuando es fabricado, entonces se supone que ese medicamento ha ido perdiendo sus propiedades y que puede ser tóxico. Las condiciones a las que se deben de almacenar esos medicamentos es importantísimo no conocerlas, en la temperatura, en los envases, la simbología. Yo creo que en el módulo pasado yo le hablé a usted de la simbología, qué significa cada simbología. Un ejemplo, los medicamentos que no requieren que se congelen, uno debe de evitar que se congelen. Debemos de ver la fecha de caducidad. Y también durante el transporte uno debe tener especial cuidado con los medicamentos. No debemos de ponerlo al calor, ¿verdad? Los rayos ultravioleta. Eso yo no voy a redundar mucho de eso. A ver. Mire, si usted está un día en una farmacia, cuando usted reciba medicamentos, insumos, cualquier cosa, usted debe de asegurarse, primero, que haya una área en el almacén donde se va a poner eso y que haya espacio suficiente. Y también usted debe de organizar, antes de usted recibir, usted debe de organizar eso y inspeccionar cada paquete que se le entregó, debe de inspeccionar y verificar los productos si están vencidos o si están dañados, porque miren, que algo le llegue a usted de nuevo a su farmacia no significa que eso esté próximo a la fecha de vencimiento. Recuerden que los laboratorios a veces, cuando en una farmacia los medicamentos no se venden, los recogen y los llevan a otra. ¿De acuerdo? Aquí vemos, ¿verdad? Los productos dañados vencidos se deben separar de las existencias. Y hay un área específica donde se descartan o a veces se le devuelven a los laboratorios. Esto sobre la tarima en los almacenes. Recuerden que a una altura de no más de 2.5 metros, a 30 centímetros de la pared y a 10 centímetros de suelo. Y a 30 centímetros una pila de otra. Siempre la casa deben de organizar por la fecha de vencimiento que se vea, ¿verdad?
y las etiquetas. A ver qué más. Siempre debe verificar la fecha de vencimiento. Yo le hablé de eso a ustedes, de la rotación de la asistencia, que lo que está próximo a vencer se debe poner delante. Y siempre debe de revisar sus medicamentos. Siempre ir a Anaquel por Anaquel revisando su medicamento, revisando la fecha de vencimiento y todo eso. Y siempre en la farmacia se ponen a organizar y se lo van haciendo auditoría. Otra cosa importante, que los medicamentos se pueden organizar por orden alfabético, genérico o categoría farmacológica, por su forma farmacéutica, por códigos, ¿verdad? Por la frecuencia de uso en una celda aleatoria. También, miren, hay algunos medicamentos que requieren condiciones especiales de almacenamiento, como un ejemplo, los estupefacientes, la morfina, el opio, otros opioides, los medicamentos psicotrópicos. Y esos medicamentos requieren condiciones especiales. Y solamente siempre se pone una persona encargada que tiene la llave de esos medicamentos. Nadie más puede tener la llave de esos medicamentos. Recuerden que esos medicamentos se venden con una receta de la DNCD. Y esa receta, el médico se queda con una, la farmacia se queda con una, y hay una que se lleva la DNCD de esa receta. Para eso se hace para que ellos puedan tener un control de eso. Aquí, uno en el almacén se debe vigilar la calidad de los medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se ve en la etiqueta, ¿verdad? Que no te rasgada, que no te rota, que la etiqueta esté legible, ¿verdad? Los líquidos, los medicamentos líquidos, los jarabes, debemos saber que la presina no se le haya violado, porque a veces hay gente que lo destapa y se da su traguito. De coloración, que no haya turbidez, sedimento, que no te rota la etiqueta, ¿verdad? Eso es para vigilar el buen estado de los medicamentos. Ahí vemos un ejemplo, los medicamentos fotosensibles, los de látex, que no te seco, quebradizo, agrietado. Los lubricantes, que el envase no esté pegajoso, que el producto o el lubricante no estén decolorados, porque regularmente son transparentes los lubricantes, que el empaque no esté manchado y que no haya pérdida. La tableta, ¿qué debemos de ver en la tableta? De coloración, que no estén desechos, como que no estén, ¿cómo decirle? Pulverizados, para que me entiendan. Que no le falten blister también. Porque a veces cuando se almacenan, un ejemplo, faltan. No esté pegajoso. Todo eso uno debe de observarlo para no mantener un buen anaquel. Aquí hay otras medidas, pero yo no voy a abundar mucho en eso. También se deben de prevenir daños. Eso es lo de la pila, cómo se deben de organizar. Ya hablamos de eso de la limpieza. Y se debe también de cuidar la infraestructura, donde están esos medicamentos, ¿verdad? La infraestructura física. Entonces, miren, ahora yo les voy a explicar algo breve de la receta y con eso concluimos. Con eso vamos a concluir por el día de hoy. ¿Me escuchan? ¿Están conmigo todavía o se fueron? Aquí estamos, maestro. Aquí estamos. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, en el módulo anterior yo le expliqué a ustedes lo normal de la receta, ¿verdad? Todo lo normal que debe llevar una receta. Entonces, en esta ocasión, yo le voy a explicar a ustedes qué debemos observar
en la receta. Y más las recetas que se van a despachar con seguro. Se debe de tener especial cuidado. Déjame ver si me aparece esto. TikTok, que de internet está un poco. Si no ven la pantalla, me aviso. ¿Dónde está esto? Miren aquí. Entonces, miren, en la clase anterior, una clase anterior, yo les expliqué a ustedes qué debe tener la receta. Recuerden que yo les dije que la receta debe tener, son tres partes, la parte superior, la media y la inferior. En la parte superior, la receta debe tener el nombre del médico, la dirección del lugar donde está ubicado el consultorio, ¿verdad? O si un hospital debe tener el logo del hospital, el nombre del hospital. También se pone eh, las fórmulas. La receta debe tener de 3 a 4 fórmulas. Y también las cantidades, la presentación, ¿verdad? La composición, todo eso. Entonces, ¿qué nosotros debemos de observar en una receta? ¿Qué debemos de observar en una receta? Yo le dije a ustedes, lo primero es que la receta tenga todas sus partes, la parte superior, la media y la inferior, y que todo esté correcto en la receta. Que cada fórmula, primero el nombre del paciente, la edad, que también escrito, como está su cédula, como está en el seguro, que coincida, porque los seguros, si no tiene el mismo nombre del paciente, ¿verdad? Lo rebotan de una vez. Otra cosa es que debemos observar en la receta la fórmula. Yo hablé de la fórmula, ¿verdad? La composición, el intervalo de dosificación, la de administración, todo eso está en la cantidad. Todo eso debe de estar bien claro en la receta. Ya eso nosotros lo sabemos. Entonces, otra cosa es, aparte de las fórmulas, es que la receta no esté rota, que la receta no esté sucia, que la receta tenga la fecha correcta. Por ejemplo, esa tiene 30 de 7 de 2005. Otra cosa es que la receta de un mes. ¿Me escuchan? Hello, ¿me están viendo? ¿Eh? Sí, ¿me están escuchando? Sí. Ok, bien. Entonces, la receta debe tener también el sello de la institución y el sello del médico, quien la indica. El nombre del médico, la especialidad, su S4. Le decía que la fecha de vencimiento de la receta es un mes. La receta vence al mes. Le mencioné de que no debe estar rota, no puede estar sucia la receta, no puede estar arrugada. La escritura, que sea legible, porque a veces le hacen muchas tachaduras, como que le sobrescriben encima. Y que las fórmulas estén bien, que la fórmula esté bien escrita. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, antes de concluir, vamos a ver si me pueden decir qué aprendieron hoy. ¿Qué se llevan hoy, esta noche?
¿Qué enseñanza le deja esta noche a ustedes? A alguien que me colabore, me diga. El orden del almacenamiento de la farmacia, que debe de estar 6 centímetros lejos del suelo y despegado de la pared, que debe de haber aire en el almacenamiento. Ujú. Aclimatación, ¿verdad? La bisutería debe de estar distante a los medicamentos. Ujú. Muy bien. ¿Cómo debemos verificar la receta para vender con seguro médico? Muy bien. Excelente, Erimar. ¿Quién más? Yo, maestro. Candy, dígamele. Continuando con lo que dijo mi compañera, también vimos lo que es el orden de los medicamentos, que eso tienen que tener un orden de lo que son medicamentos orales o jarabes en un lado, los inyectables, y también que el almacén debe tener una sola puerta para un mayor control de los medicamentos. También tiene que haber es importante tener una buena higiene en el almacén. También que la limpieza se debe hacer antes de que entre y después de salir del lugar. Y que tienen que tener, en el lugar debe haber un olor, tener un olor agradable en lo que es la farmacia. Muy bien. Excelente. Llegó el mensaje de hoy. Llegó. Entonces, jóvenes, como les decía al inicio, mañana yo voy a ponerme a trabajar lo de las cartas de ustedes para hacérselas llegar por WhatsApp. Así mismo por WhatsApp. Profesor, Dígame, Erimar. yo no tengo una farmacia en específico porque aquí hay varias, yo le dije a usted. Entonces, tengo que elegir una obligatoriamente. Sí, porque tú sabes que hay que dirigírsela a alguien. Pero si tú la llevas y no te aceptas, tú me escribes que yo te hago otra carta, no te preocupes, no hay problema. Ok, pues yo le voy a enviar toda la información privada. No, miren, traten de mandarla por el grupo, porque si yo la agarro, la copio y la pego, porque a veces privado en los mensajes se me están perdiendo, porque a mí me escriben mucho. Yo tengo bien. muchos estudiantes. A alguien de ustedes que escriba por el grupo, así mismo, mire, que manden la carta por el los datos por el grupo de WhatsApp, para yo tomarlo de ahí, porque es que a veces se me pierden. Yo escribo algo. Por eso yo no se la he hecho, la carta a ustedes, pero yo debí de haberse la hecho ya. Porque entonces se me perdieron, cuando me la mandaban, entonces se me perdían los nombres, entonces no podía localizar. A lo mejor mándamelo por el grupo de WhatsApp. Okay. Entonces, si no hay más nada que agregar, creo que nos veremos el jueves que viene, Dios mediante. Amén. Pasen feliz resto de la noche todas. Pues. Gracias, maestro. Igual para usted.